Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos. En nombre de Cámara de Comercio e Industria del Sur, le damos la más cordial bienvenida a la capacitación del día de hoy. Les recordamos que mantengamos nuestros micrófonos apagados durante se está impartiendo la capacitación y si necesitan alguna duda, alguna consulta, pueden levantar su mano o irla dejando en el chat. Sin más que agregar, le cedemos la palabra al abogado César Flores, quien será el encargado de impartirnos este webinar sobre elaboración de contratos laborales. Buenas tardes, muchas gracias a la Cámara de Comercio e Industria de la Zona Sur. Para mí es un verdadero placer el poder compartir el día de hoy junto con ustedes. Agradecerles en primer lugar a todos los participantes de esta pequeña capacitación que vamos a dar el día de hoy, que vamos a intentar en la medida de lo posible que sea bastante provechosa. Asimismo, extenderles una responsable disculpa por parte de mi persona en el sentido de que teníamos programada esta capacitación para el día de ayer, pero en virtud de que en la oficina tuvimos que atender ciertos asuntos y diligencias que eran de carácter urgente, pues nos imposibilitó darle el día de ayer, pero gracias a Dios pudimos reprogramar y junto con la cámara pues ya estamos aquí pudiéndoles impartir esta capacitación. Nuevamente, agradecerles pues este espacio de tiempo que nos vamos a tomar unos cuantos minutos. Créanme que es mi dinámica poder darles una charla bastante de fácil comprensión, una charla que sea bastante aplicable para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin ánimo de entrar en lenguajes técnicos que a veces nosotros los abogados tendemos a hablar. Lo que queremos a través de estas dinámicas y que es rol de la Cámara de Comercio facilitarle a todos sus afiliados, pues es un espacio de formación que sea sencillo para todos y que en efecto se cumpla ese aspecto, que sea para todos. Pues en este sentido vamos a desarrollar en la temática del día de hoy lo que tiene que ver con la elaboración de contratos laborales, que en ciertas oportunidades pasadas ya habíamos tenido el placer y el honor de compartir una primer charla al respecto de esta temática y pues el día de hoy nuevamente estamos con este tema, ¿sí? Así que sin más que agregar, vamos a pasar a la presentación y solo me van a permitir para proyectarles la computadora. Ahora sí, ¿sí la podemos ver todos? Sí, abogado. Perfecto. Como les veníamos mencionando el día de hoy, pues vamos a impartirles en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria del Sur una charla que tiene que ver con la elaboración de contratos laborales. En este sentido, pues es importante tener en cuenta esta temática para nosotros que estamos desarrollando proyectos de emprendimiento, para personas que estamos participando en esta capacitación y de repente nosotros en nuestras empresas estamos queriendo desarrollar relaciones de trabajo con nuestros colaboradores. ¿Cómo se determinan estas relaciones de trabajo? Es decir, estas personas que vamos a contratar para que dentro de nuestro trabajo nos colaboren y nos ayuden a poder prestar los servicios, a poder desarrollar cada uno de los productos que mi empresa va a desarrollar, pues precisamente lo vamos a hacer mediante una modalidad de contrato y en este caso específico estamos hablando de lo que son los contratos laborales o contratos de trabajo. ¿Qué establece nuestra normativa? Para parafrasear un poco, la normativa que rige las relaciones de trabajo en nuestro país es precisamente el Código de Trabajo de Honduras. Al respecto de los contratos laborales, el Código del Trabajo ya refiere que el contrato de trabajo o contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o prestar un servicio.
personales a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación y mediante una remuneración, ¿sí? Este concepto es totalmente importante y abarca todo lo que tiene que ver con la temática del día de hoy, ¿sí? Estos elementos que menciona lo que es un contrato individual, nuestro código del trabajo, son los que nosotros debemos plasmar y el día de hoy vamos a aprender a qué elementos y qué aspectos importantes deberá llevar este contrato de trabajo que yo voy a suscribir o que yo voy a contratar con mis trabajadores, ¿sí? Ya este concepto, como les vengo mencionando, nos desarrolla los 3 aspectos básicos que debe reunir un contrato de trabajo. Más adelante les voy a hablar de otras modalidades de contratación laboral y que son totalmente aplicables en nuestro país y que la realidad o el contexto en el que se aplican estos contratos laborales es el que se aplica día con día en cada una de las relaciones de trabajo de cualquier magnitud, desde una pequeña empresa, desde una microempresa, como le decimos hoy en día, en el que pueden haber de 1 a 3 colaboradores, hasta hablando ya de grandes industriales que manejan una planilla de gran cantidad de colaboradores, ¿verdad? Entonces, ¿qué elemento lleva? El primero es este, ¿sí? Un contrato individual de trabajo es este en el que una persona se está obligando, es decir, el trabajador se obliga a realizar una actividad, a hacer un tipo de producto o un XY producto, a realizar una obra junto con una persona natural que es quien lo contrata o puede ser una persona jurídica, que más adelante vamos a ver estos aspectos. En esta hay una continua dependencia y hay una subordinación y por la realización de esta obra o servicio existe una remuneración o pago. Estos son los elementos esenciales o lo que decimos nosotros cuando procuramos o ejercemos la profesión del derecho, los 3 aspectos básicos para acreditar que en efecto existe una relación de trabajo. Quienes hemos desarrollado un trabajo, y creo que es el caso de todos los que estamos aquí presentes, o para los que son dueños de sus propias empresas, estamos familiarizados con el hecho de que al realizar un trabajo, al ingresar a un nuevo trabajo, nosotros vamos ya supeditados o con la idea de que vamos a firmar un contrato de trabajo en uno u otro momento. En este sentido, pues, en esta capacitación vamos a ver cuáles son algunos de esos tipos de contratos de trabajo que nuestro Código de Trabajo de Honduras ya determina. ¿Qué tipos de contrato del trabajo existen en nuestro país? ¿Sí? Esto ya lo establece la misma normativa laboral en este mencionado Código del Trabajo y que son los que se aplican en la realidad nacional de nuestro país, en las distintas relaciones de trabajo, como les vengo mencionando, ya sea en una microempresa o una gran empresa. Existen distintos tipos de contrato, pero el más convencional, formal o legal, es al que llamamos contrato individual de trabajo y lo hacemos por escrito. Pero para poder hablar de una magnitud o hablar de todos los tipos de contrato, vamos a comenzar por una modalidad básica, digamos, en el sentido de acreditar una relación de trabajo. Y este primer tipo de contrato de trabajo es al que llamamos contrato verbal de trabajo. ¿Cómo funciona este contrato de trabajo? En algunas ocasiones, la contratación se da únicamente por un acuerdo entre las 2 partes y que se hace de manera verbal. Es decir, vine yo, dueño de mi empresa, de mi microempresa, y estoy contratando a fulanito de tal de manera verbal para que me ayude y para que me colabore a realizar tal trabajo. En este sentido, pues vengo yo y convengo. Fulanito de tal, lo estoy contratando de manera verbal para que usted me desarrolle tal actividad y por esta actividad usted va a recibir tanto de pago. Y yo voy a ser su jefe y le voy a supervisar su trabajo. En este sentido, aquí nosotros determinamos
los aspectos esenciales de esa relación de trabajo. Pero ¿cuál es la característica principal de estos contratos? Que precisamente se celebran de manera verbal. Ambos hemos convenido oralmente o de manera verbal desarrollar esta actividad. Al respecto, nuestro Código del Trabajo ya establece que los contratos de trabajo celebrados en forma verbal tienen el mismo valor o la misma fuerza legal que un contrato escrito, ya que la inexistencia del contrato no es responsabilidad del trabajador, sino que es responsabilidad del patrón, del patrono o contratante, ¿sí? Entonces, en palabras sencillas, nuestro Código del Trabajo, al ser una norma protectora de las relaciones del trabajo, ya determina que independientemente de que no exista un contrato de trabajo por escrito, si se hizo de manera verbal, este tiene la misma fuerza legal que un contrato escrito, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el artículo 40 del Código de Trabajo ya dice qué aspectos debemos revisar nosotros para que se considere que en efecto existe este contrato verbal de trabajo. En resumidas cuentas, tiene que ver con estos tres elementos básicos que le acabo de mencionar en el ejemplo. Contrato a fulanito de tal para que me desarrolle tal actividad, es decir, las tareas que realizará, y en esta tarea tendrá a su cargo el lugar donde va a llevarlas a cabo. Por esta tarea es convenido que yo le voy a dar tal forma de remuneración o le voy a dar tanto en cantidad de pago. Esto podrá darse en un tiempo determinado o una vez que sea ejecutada la obra o en pagos parciales, como sea que haya sido convenido, perdón, entre ambas partes. Y por último, una duración de este contrato de trabajo. Como pueden ver, estos son elementos esenciales en todos los tipos de contratos que vamos a ir viendo más adelante. Aquí vemos entonces la modalidad contractual más utilizada y realmente podemos decir la forma de contratación más correcta, a lo que llamamos un contrato escrito de trabajo, o lo que dice el Código del Trabajo, un contrato individual de trabajo. Este es el caso más común, como les vengo diciendo, en la realidad nacional de nuestro país, y es aquel mediante el cual en un documento oficial o en un documento escrito en el que firmamos tanto el trabajador al cual estoy contratando y mi persona como dueño de mi empresa para que me realice tal actividad. En este sentido, en el contrato individual de trabajo, nosotros convenimos las cláusulas por las cuales vamos a regir, las cláusulas por las cuales nosotros vamos a establecer las directrices de cómo nuestro trabajador va a desarrollar su actividad, qué actividad va a desarrollar, a dónde la va a desarrollar, cuáles son las responsabilidades que va a tener nuestro trabajador y las responsabilidades que voy a tener yo como empleador. De acuerdo con el Código del Trabajo, las partes que este contrato debe tener son derechos, prohibiciones, obligaciones de los trabajadores y el empleador, como les estaba diciendo, es decir, la empresa que contrata. De igual manera, se debe especificar la actividad que va a realizar el trabajador junto con las asignaciones, su salario, horario y las demás situaciones que nosotros querramos determinar en el contrato de trabajo. En el desarrollo de la presente capacitación, yo les voy a poder facilitar y les voy a poner a su disposición un formato de contrato de trabajo en el que nosotros vamos a poder verificar algunos cuantos aspectos de este tipo de contrato de trabajo que es mediante forma escrita. También nosotros podemos agregar en el contrato de trabajo otros apartados que nosotros consideremos pertinentes para el desarrollo de estas actividades. Por ejemplo, si estamos contratando a fulanito de tal para que me desarrolle, digamos, para que me elabore una mesa, nosotros podemos convenir como empleadores que nosotros le vamos a facilitar las herramientas para que él desarrolle esta actividad. Esto es como un ejemplo en el sentido de que el contrato debe llevar aspectos específicos, sí, pero
como partes contratantes, nosotros convenimos las cláusulas que sean necesarias para desarrollar esta actividad. Una vez que ya vimos el tipo de contratación de acuerdo a su modalidad verbal o escrita, otra forma en que nosotros podemos clasificar los contratos de trabajo es de acuerdo al tiempo laboral. En este sentido, se pueden dividir por el tiempo en el que la persona estará brindando su servicio a nuestra empresa u organización. De este modo, nuestra normativa ya establece 3 categorías de formas de contratación del trabajo que se harán de acuerdo a su tiempo laboral. En primer término, tenemos el contrato por tiempo indefinido, a lo que llamamos el contrato permanente de trabajo. En este tipo de contrato existe una fecha de inicio de la contratación, es decir, yo contrato a fulanito de tal en esta fecha, pero la fecha de su finalización no está determinada porque estamos hablando de que vamos a contratar una prestación de un trabajador por un tiempo indefinido. Esto implica que la persona puede desarrollarse como trabajador de nuestra empresa por el periodo de tiempo que sea necesario para las finalidades que nosotros requiramos contratar a este trabajador. Existe también un contrato por tiempo determinado. ¿En qué sentido? En el contrato, como al ejemplo de primero, existe una fecha de inicio y también se determina una fecha de terminación del contrato, una fecha de cierre. Es decir, estos contratos son los que se utilizan para realizar proyectos a plazos o tareas específicas. En algunos casos también estos contratos de tiempo limitado en el que tienen una fecha de inicio y una fecha de conclusión también pueden renovarse. Y hablando un poquito más, pero esto ya es en temas de derechos adquiridos y permanencias, podemos hablar de que ante la renovación de distintos tipos de contratos por tiempo limitado, podríamos adquirir un carácter de permanente, ¿sí? Pero este es un comentario que puede ser parte de otro tipo de capacitación. Pero volviendo a la temática de la modalidad de los contratos de trabajo de acuerdo a su tiempo, una vez que ya tenemos claro de que existe un contrato por tiempo indefinido en el que tenemos fecha de inicio, pero no determinamos una fecha de finalización, que también existe un contrato por tiempo limitado en el que también hay una fecha de inicio, pero en este sí determinamos hasta qué fecha fulanito de tal va a trabajar en mi empresa. Por último, también existe otra modalidad contractual o tipo de contrato en el que no tienen un tiempo específico, sino que lo que se busca es que se cumpla una tarea o rol determinado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo en el que contratamos a fulanito de tal para que me desarrolle una mesa, lo contrato y el contrato surtirá efectos o finalizará una vez que usted me entregue la mesa elaborada. En este sentido, es un ejemplo de este tipo de contratos por obras o servicios determinados. Una vez que la obra se ha concluido, se da por finalizado el contrato. Un aspecto bien importante que también debemos incluir dentro de los contratos de trabajo es el periodo de prueba dentro de estos contratos de trabajo. Ya nuestro Código del Trabajo de Honduras establece cuál es el periodo de prueba que se debe fijar para la prestación de un trabajo. En el mismo documento que nosotros elaboramos para establecer el contrato de trabajo, nosotros nos apegamos a lo que dice nuestra normativa y ya es la misma que establece que el periodo de prueba es la etapa inicial de todo tipo de contrato de trabajo. ¿Qué implica y cuál es el periodo? El periodo de prueba, a lo que llamamos, periodo de prueba o etapa inicial de contratación, tiene un plazo de 60 días.
En estos primeros 60 días, ¿qué puede suceder? En este periodo de prueba establecido en el contrato, nosotros convenimos con nuestro trabajador es que dentro de este plazo, la persona ya es parte de la empresa y tiene todas sus prestaciones y salarios que se le han convenido. Sin embargo, en este lapso, nosotros le hacemos ver que al ser un periodo de prueba, si él no cumple con los requerimientos o con la diligencia necesaria o qué sé yo, X y motivo que podamos determinar dentro de este periodo de 60 días, nosotros podemos dar por terminada la relación de trabajo, ya sea el mismo trabajador o ya sea el mismo empleador que le diga a su empleado, mire, lo siento, acá estamos en el periodo de prueba, pero determinamos finalizar el contrato de trabajo. En este periodo de prueba, ya nuestro mismo Código del Trabajo determina de que no existe responsabilidad alguna por parte del empleador. ¿Qué quiere decir? En este sentido, no obliga a que se dé una indemnización al trabajador durante un periodo de prueba. ¿Sí? Eso es en términos sencillos. Este periodo de prueba es como una especie de colchón que tenemos nosotros, los empleadores, nosotros que tenemos nuestra empresa y queremos contratar a un trabajador para que en esta etapa inicial o periodo de prueba podamos analizar las aptitudes de nuestro trabajador y si él no cumple con los requerimientos antes de la culminación o antes de la llegada al día 60 de ese periodo de prueba, pues nosotros podemos proceder a finalizar el contrato con este empleado sin responsabilidad alguna por parte de nosotros como empleadores. Además de esto, existen ciertos aspectos o estipulaciones que se dan en este periodo de prueba. En este periodo, al ser un lapso inicial del contrato de trabajo, existen estos 60 días en los que no cuenta el derecho de vacaciones y remuneraciones porque aún no son considerados como empleados permanentes o parte del equipo de trabajo. Solo pueden contar entonces estas personas con sus salarios y beneficios de seguro social. En este punto, la empresa no se encuentra obligada a brindarle prestaciones en el supuesto caso de que exista algún despido. Volviendo a los elementos más precisos, ¿sí? Para que sigamos teniendo en claro qué debemos consignar nosotros en este contrato de trabajo, son estos tres elementos esenciales. La prestación personal o la actividad que va a desarrollar mi trabajador, le vamos a determinar que él va a estar bajo la subordinación o que va a tener un jefe inmediato y por desarrollar esta prestación va a recibir una remuneración. ¿Qué aspectos debe contener un contrato escrito de trabajo? En resumidas cuentas, vamos a determinar las partes que están contratando. En este sentido, ¿hola? Hola, creo que iban a hacer una intervención. Al final de la presentación, vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas en el que ahí vamos a poder dilucidar ciertos aspectos que ustedes tengan dudas y queramos pues compartir entre todos si hay alguna opinión o si hay algo que necesitemos despejar. En esta parte de la presentación vemos aspectos específicos que deben ir en un contrato de trabajo. El nombre, apellido, edad, sexo, estado civil o profesión y la ocupación tanto de el empleador y el trabajador, la descripción del trabajo, el tipo de contrato, así como su fecha de inicio, el lugar de trabajo y los asuntos que sean relacionados con el salario de este trabajo. Les voy a desarrollar a continuación en la siguiente diapositiva un pequeño video para que lo podamos visualizar en el que de manera más detallada vamos a ver ciertos aspectos que van en estos contratos de trabajo.
disculpe, el video tiene audio. Sí, tiene audio el video. No se escucha. Permítame, vamos a ver. Creo que no está compartiendo el audio de cuando compartió pantalla. Tiene que... Vamos a probar ahorita para compartirles el video. ¿Qué requisitos legales debe cumplir un contrato de trabajo? ¿Lo podemos Un contrato escuchar? de trabajo Sí. es un documento a través del cual se formaliza una relación laboral entre una persona física o moral que requiere los servicios de uno o varios trabajadores. Se define como patrón a la persona que contrata los servicios y como trabajador a la persona física que lleva a cabo un trabajo personal subordinado, ya sea que se trate de una persona mayor o menor de edad y en este último caso con al menos 15 años cumplidos. Una vez que se ha llevado a cabo el proceso de entrevistar a los posibles candidatos para el puesto y la selección del que cumple con el perfil, llega el momento de formalizar la relación laboral al contratarlo, y la forma más recomendable es hacerlo por medio de un contrato de trabajo. Al patrón le toca diseñar y redactar un contrato incluyendo todos los requisitos legales y laborales que el trabajador debe tomar en cuenta al momento de aceptar la vacante. En este nuevo video, Admit te informa sobre los datos básicos legales que debe contener un contrato de trabajo para que puedas diseñar los propios para tu empresa. En todo contrato debe aparecer la identidad del patrón y trabajador, además de la fecha de inicio de la relación laboral. Si se tratase de un contrato temporal, en el documento también deberá aparecer la duración prevista de esta relación. También debe incluir el tipo de trabajo por el que se estará firmando en el contrato, ya sea temporal, por tiempo indeterminado, teletrabajo, etc. Además, debe constar el domicilio social de la empresa y el centro de trabajo donde el empleado prestará sus servicios de forma habitual. En cuanto a la información sobre las labores a desempeñar, se debe especificar la categoría y el grupo profesional del puesto de trabajo que desempeñará el trabajador o la descripción resumida del mismo, de forma que se pueda conocer con suficiente precisión el contenido del trabajo. En el contrato también deberá aparecer la información relativa al salario base, complementos salariales, periodicidad de pago de los mismos y la duración y distribución de la jornada ordinaria de trabajo. En lo que respecta a las vacaciones, se fijará su duración en el contrato, así como las modalidades de retribución y determinación de fechas y montos de dichas vacaciones. Hay que tener presente que se deben fijar también los plazos de previo aviso que estén obligados a respetar el empresario y el trabajador en el caso de que la relación laboral termine y el contrato se vea extinto, así como las razones o motivos por los que el contrato puede darse por terminado. Esperamos Perfecto. Espero que con este video, pues, es a manera de resumen de los aspectos esenciales que vamos desarrollando en esta presentación y los que van plasmados en un contrato de trabajo. Si me permiten un minuto, les voy a compartir un formato de contrato de trabajo que se lo voy a hacer llegar también mediante correo a través de la Cámara de Comercio para que ustedes puedan tener este tipo de modelo de contrato y que les sirva en el caso de que tengamos nuestras propias empresas o el día de mañana nosotros tengamos un proyecto de emprendimiento, pues tengamos ya un modelo por el cual nos podamos guiar y puedan ustedes tener pues este ejemplo. Claro que esto es un modelo, como se los he mencionado y como les he venido diciendo durante el desarrollo de la presentación, que nosotros podemos convenir las cláusulas que sean necesarias para el tipo de contrato que nosotros deseemos desarrollar. Solo denme un minuto.
En este momento, por ejemplo, les estoy compartiendo un tipo de contrato individual de trabajo en el que una empresa de seguridad está contratando los servicios de un oficial de seguridad. Como les mencionamos al principio, existe una designación de las partes que están contratando. Por un lado existe la empresa contratante y por otro lado se debe consignar el nombre de la persona que nosotros estamos contratando. ¿Sí? El contrato individual de trabajo, nosotros lo podemos, como veníamos mencionando en la capacitación, determinar por un tiempo establecido o ya sea por un tiempo ilimitado o indefinido. En este sentido, lo podemos consignar así en el contrato. ¿Sí? Existe una declaración de voluntad por parte de este tipo de contrato, por ejemplo, en el que hablamos de un carácter de exclusividad y demás disposiciones que nosotros podamos considerar. En este caso, aquí podemos ver el ejemplo de los 60 días de prueba que se considerarán dentro del contrato, en el cual ya les hemos venido explicando que será necesario consignarlo en el contrato de trabajo para que así sea convenido, ¿sí? A manera de que el trabajador está enterado de que en este periodo de prueba nosotros podemos dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad por parte de la empresa que contrata. En este sentido, más adelante nosotros desarrollamos distintas cláusulas en las que ya empezamos a poder determinar qué tipo de actividad es la que se va a desarrollar, a qué se obliga el trabajador y el tiempo en el que deberá desarrollar estas actividades, el salario que se pagará por la prestación de este servicio, que lo podemos ver aquí en esta cláusula, y demás disposiciones que nosotros estamos determinando en el contrato de trabajo. Como les digo, esto es algo de libre voluntad entre las partes, siempre que sea conforme a la normativa legal que sea correspondiente. Este es, por ejemplo, un modelo que se utiliza por parte de una de las empresas que asesoramos para lo que es la contratación de sus elementos de seguridad en su empresa de seguridad. Y así, pues podemos también, les voy a facilitar un modelo más general que les pueda servir para cada uno de sus tipos de empresas y que puedan utilizar en sus contrataciones de empleados. Vamos a continuar con la presentación. Teniendo en cuenta estos aspectos específicos, pues nos resta hablar de cuáles son los beneficios que nos otorga el tener un contrato de trabajo. Para todos, es bien importante saber que la necesidad de contratar y la necesidad de contar con un contrato de trabajo siempre es importante destacar los beneficios de este documento. ¿Para qué nos sirve? El primero es para un respaldo de las actividades, tanto por parte de la empresa que contrata como por parte del trabajador. Las personas podrán conocer cuáles son sus asignaciones y cuáles son las tareas a las que estamos obligados a realizar, como pudimos ver en el ejemplo del contrato de trabajo. Existe también como respaldo legal ante incumplimiento por cualquiera de las dos partes. En el caso de que exista algún conflicto en esta relación de trabajo o algún conflicto que exista con el trabajador o con el empleador, pues el mismo contrato ya nos sirve a nosotros para poder respaldar legalmente, esos conflictos que se están desarrollando por este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, contar con este contrato de trabajo ayuda a los procesos legales, ya sea como para los trabajadores, así como también para la empresa. Es por esto que se recomienda siempre tener en la medida de lo posible los contratos de trabajo pues al día y en legal y en debida forma. Asimismo, pues podemos determinar en el mismo contrato de trabajo las reglas y las prestaciones que se darán en el ejercicio de este trabajo. En este sentido, el empleado ya conoce las obligaciones en cuanto al lugar y el horario de trabajo que tiene, así como Abogado, los derechos que goza como empleado. Sí, no está proyectando. déjenme les comparto.
Creo que ahí la podemos ver. Como Sí, les mencionaba, en resumidas cuentas, estos beneficios de poseer contratos de trabajo en nuestras empresas sirven a manera de respaldo para las actividades tanto del trabajador como por parte de la empresa. Sirven de respaldo legal también cuando existen conflictos por el trabajo. Y en el mismo contrato se establece de manera clara pues las obligaciones, las actividades que se deberán desarrollar y sirve así como les vengo mencionando, respaldo de la empresa. ¿Sí? Por parte también es importante mencionarles que la misma ley de inspección al trabajo establece como obligación para las empresas contener o más bien hablar de que sus contratos de trabajo con sus empleados estén al día, que estén en legal y debida forma. Si usted el día de mañana, que es dueño de su empresa y tiene X cantidad de trabajadores y por casualidades de la vida, porque puede suceder, usted tiene algún conflicto de índole laboral y pueda comparecer un inspector del trabajo y constate que en efecto usted es dueño de su empresa y está desarrollando una actividad mediante la cual no tiene contratos de trabajo escritos con sus trabajadores, puede ser objeto de una sanción. Y déjenme decirles que las sanciones de la Inspectoría del Trabajo y pueden ascender hasta montos de 250,000 lempiras en el caso de reincidencias. Entonces, por eso es importante tener claridad sobre todos y cada uno de estos tipos de contratos, pero más que eso, que podamos tener nosotros como empresarios, como inclusive también como trabajadores, tener claridad sobre el derecho y obligaciones que tiene tanto el trabajador como el empleador de poseer un contrato de trabajo que sea claro, en el que se determine la actividad que se va a desarrollar, en donde se pueda reflejar que existe alguien que va a estar supervisando este trabajo o que voy a tener un jefe inmediato y que por esta prestación de servicio gozo de ciertos derechos, tengo ciertas obligaciones y que por ello recibo una remuneración, ya sea en un pago total o por un pago de plazos o mensualidades, etcétera. Entonces, importante es recalcar estos aspectos y los beneficios que nos da el tener un contrato de trabajo y más que ello, la obligatoriedad de poseer estos contratos de trabajo. Eso sería todo por parte de la presentación. Creo que también teníamos algunas consultas y en este momento pues podemos dilucidar estas preguntas o participaciones, si hay alguno que quiera participar. Creo que tenemos también unos mensajes acá, vamos a leerlos. Vamos a ver. En la caja de comentarios menciona Dania Vallecillo, si tal vez está presente. Dice, buenas tardes. Normalmente en las empresas, lo primero a un contrato por 2 meses de prueba y si pasa ese periodo le hacen otro contrato. Pero se puede hacer un solo contrato o necesariamente se debe hacer uno por el periodo de prueba y después el otro. Bueno, como les mencionaba, estas son, ¿cómo lo vamos a decir? En el ejercicio de la procuración o en el ejercicio del derecho, y más precisamente en el ámbito laboral, nosotros podemos encontrarnos con distintas situaciones en las que nosotros tenemos que velar por los intereses de la empresa y velar por los intereses de nuestros trabajadores, ¿verdad? Lo que les mencionaba al respecto del periodo de prueba que debe ir incluido en estos contratos de trabajo, existen ciertas formas o modalidades a los que se llaman en algunos casos inclusive fraude de ley, en las que algunas empresas al suscribir nuevos contratos de trabajo por tiempos determinados, finaliza este contrato y hacen suscribir otro contrato al empleado y en el mismo desarrollan otro periodo de prueba. Conocido es ya que el Código del Trabajo, a ser una norma de derecho público, estamos hablando de que son derechos irrenunciables.
Como les venía mencionando, la presentación está más orientada a hablar de lo que es la elaboración y el contenido de estos contratos laborales. Esta clase de preguntas ya tienen que ver con litigios o problemas de índole laboral que nosotros, pues a través de los servicios profesionales en el bufete, pues podemos dilucidar perfectamente. Pero para responderle a Dania Vallecillo, lo correcto es que en el primer contrato de trabajo que se suscribe, en este es en el que se desarrolla el periodo de prueba, y ahí es donde sí da derecho a nosotros como empleadores a poder dar por terminada esta relación de trabajo sin ninguna responsabilidad. Si ya hacemos suscribir contratos individuales de trabajo por tiempos determinados, ya podríamos estar hablando del reconocimiento de una relación laboral en carácter de permanente, pero esto dependerá de los distintos escenarios que se puedan dar en las relaciones de trabajo. Creo que Dani estaba levantando la mano y luego pasamos con Linda. Sí, buenas tardes, abogado. Sí, mi pregunta más que todo iba enfocada no en el hecho de que hay empresas que hacen varios contratos en un año para un solo colaborador, ¿verdad? Porque sí, como usted dice, pues eso ya es otro asunto Así es. legal. Mi pregunta era que hay empresas donde el periodo de prueba hacen un contrato por los 2 meses. Entonces, si uno pasa, le vuelven a hacer el otro contrato, pero desde la misma fecha de que estaba el primer contrato de prueba, el 1 de enero, por ejemplo. El primer contrato lo hacen del 1 de enero al 28 de febrero. Periodo de prueba, ¿verdad? Periodo de prueba. Pero, y después uno pasa el periodo de prueba y le vuelven a hacer otro contrato desde el 1 de enero y ahí, como que dice, indefinido. Ah, perfecto, sí. ¿Eso es correcto o porque queda anulado el primer contrato? Realmente es perfectamente posible, pero en términos de economía, por decirlo así, si usted realiza su contrato de trabajo, lo correcto es que lo desarrolle de la fecha tal a la fecha tal, ¿sí? Y dentro de ese periodo de tiempo incluir el periodo de prueba. Es lo más correcto. Para solo hacer Sí. un solo contrato, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pasado ese periodo de prueba, pues ya se entiende como que es parte de carácter permanente o que ya adquirió la calidad de trabajador de la empresa. Ok, gracias, muy amable. A la orden. Creo que Linda también estaba levantando la mano. Sí, hola, de abogado y la audiencia. Sí, mi pregunta era referente determinado. ¿Se da por preavisada o por preaviso? Hola. Si Hola, ¿me puedes escucha? repetir la pregunta, Linda, sí, se escuchó un poco entrecortado. Ok, ¿ahora me escucha? Sí, claro. Ok. Sí, mi pregunta es respecto a los contratos por tiempos determinados. Después de un contrato, se celebra un contrato por tiempo determinado, ¿se debe de preavisar a la persona o por el simple hecho de ser determinado se da? Precisamente en el mismo contrato de trabajo, nosotros ya determinamos que al ser por un tiempo determinado, ya existe una relación de trabajo por una temporalidad de tiempo establecida, ¿sí? Convenido es entonces que entre ambas partes le dejamos en claro que durante este tiempo, desde esta fecha hasta esta fecha, se va a celebrar la relación de trabajo. Al respecto de las cuestiones de preaviso, pues como les vengo mencionando, ese es otro tipo de situaciones que se puede dar durante la relación de trabajo, en el sentido de que si nosotros necesitamos dar por terminada una relación de trabajo por parte del escenario del empleador, ¿sí? Deben haber causales específicas después de este periodo de prueba y en efecto desarrollar un procedimiento. Si estamos hablando por parte de nosotros como trabajadores, en efecto, también debemos dar un preaviso en el sentido de que deseamos dar por finalizada esta relación de trabajo. Pero si hablamos de contratos por un periodo establecido, como lo estaba mencionando Linda, ya él mismo se entiende pues que durante este periodo de tiempo se va a desarrollar la relación de trabajo. No hay una necesidad de preaviso.
Creo que Miriam Marcia está también levantando la mano. Buenas tardes, abogado. Mi pregunta es, ¿qué tipo de contrato puede elaborar para un trabajador que quiere que solo me trabaje por un periodo de 2 meses? Un contrato por tiempo un contrato por tiempo definido, ¿sí? En el sentido de que dependiendo del tipo de actividad que va a desarrollar, perfectamente usted puede establecer que durante este periodo que se va a establecer en el contrato es donde se van a desarrollar todas las actividades. Ahí mismo usted le va a decir qué trabajo va a desempeñar, cuáles son las actividades, el periodo de tiempo que va a desarrollar y la remuneración que va a recibir por esta actividad. Tiene que ser un contrato por tiempo definido. Por tiempo definido, que puede ser el mismo por tiempo limitado. Es lo mismo, es totalmente lo mismo. Perfecto. ¿Puedo usar un formato por un contrato definido? Sí, claro, solo le pone la fecha en que inicia y la fecha en que va a culminar. Yo le voy a hacer llegar un formato abierto en el que ustedes se pueden tener una idea para elaborar esta clase de contratos. Perfecto, entonces lo puedo utilizar como para un periodo de 2 meses, ¿verdad? Claro, totalmente. Perfecto, muchas gracias. Esa era mi pregunta. Creo que también estaba preguntando aquí en el chat Juan José Pinto y dice, en el caso de una empresa que produce algún artículo, pero que el tiempo de producción está definido por la demanda y no se pueden establecer jornadas específicas de manera anticipada, ¿cuál es la recomendación para elaborar el contrato? Precisamente este es el contrato, porque podemos decir el contrato de obra, Juan José. Nosotros contratamos a nuestro empleado para que desarrolle tal artículo, como mencionas en el ejemplo, y una vez que fulanito de tal desarrolle el artículo, se da por terminado el contrato de trabajo. Este es por un periodo determinado. O un contrato de obra, que también es una modalidad de contratación laboral. Reina estaba levantando la mano. Buenas tardes, abogado. Precisamente iba a preguntar sobre el contrato por obra. ¿Cuál es la variación en la redacción con respecto a un contrato indefinido? ¿O puedo usar, como preguntó la colega anterior, puedo usar un formato como el que usted nos mostró y cambiarlo a un contrato por obra o hay variaciones sustanciales entre uno y otro? Totalmente, puede ser el mismo formato porque las características específicas del contrato de trabajo más generales son que usted le va a desarrollar qué trabajo va a establecer, de repente el nombre del puesto y cuánto va a ganar. Ahora, lo que puede variar es la temporalidad de ese contrato de trabajo. En este sentido, en esa cláusula en la que le podemos decir cláusula segunda, temporalidad o tiempo de contratación. El presente contrato será por tiempo indefinido. El presente contrato será por tiempo definido. El presente contrato será por obra. El presente contrato culminará una vez que la obra haya concluido. En ese espacio, ahí nosotros pues ya determinamos qué tipo de modalidad de contrato con relación al tiempo de contratación vamos a establecer. Entonces puede ser el mismo formato de contrato por tiempo indefinido, pero modificamos ese aspecto. Ya pasaría de ser un contrato por tiempo indefinido a modificar la cláusula para determinar un tiempo limitado o bien un contrato por obra o un servicio determinado. Creo que vamos a ver, tenemos a Juan José nuevamente y con esto culminaríamos las participaciones. Sí, un gusto, abogado, y un saludo para todos los colaboradores, compañeros. Mi pregunta es, por ejemplo, es cuando la empresa produce algún bien, pero que es de carácter cíclico. Por ejemplo, una fábrica de bloques, por decir así.
que las jornadas de trabajo van a estar definidas según los pedidos que tengan de los clientes, digamos. Por ejemplo, el lunes ingresa un pedido de 2,000 bloques, entonces se contratan a las personas para que vayan a trabajar esos 2,000 bloques, pero para el jueves, digamos, ese trabajo lo hacen el lunes, entre el lunes y martes, de repente el viernes ingresó otro pedido y tienen que volver a trabajar viernes y sábado, y así sucesivamente, hay una variación y hay un ciclo. O sea, veo difícil estar cada semana y por cada jornada de trabajo estar haciendo un contrato. Entonces, ¿cómo se les contrata a estas personas sin tener que estar haciendo un contrato para cada día de trabajo? Ok, de manera preliminar, yo le recomendaría como abogado, sí, como un consejo como abogado, le recomendaría, la mejor opción es que usted pueda, en efecto, sé que puede resultar tedioso, desarrollar la contratación por la hora específica, ¿sí? Para la fecha tal, de fecha tal. Pero si estamos hablando de actividades cíclicas, por ejemplo, ¿sí? Y usted va a desarrollar las actividades con estos mismos empleados, usted lo puede determinar en el contrato de trabajo y puede decir en la cláusula y referir. La modalidad de contratación será de manera temporal o de manera cíclica, en el sentido de que a requerimiento de la empresa se le llamará al trabajador para que preste el servicio de acuerdo al pedido tal, de acuerdo al orden de trabajo tal, etcétera. Esto lo convenimos entre ambas partes si usted quiere hacer un contrato, por decirlo así, general. Pero esto puede llevar distintos aspectos o limitaciones que le van a repercutir a usted siempre, pues, porque imagino que si usted es dueño de la empresa de bloques, por ejemplo, los mismos trabajadores no siempre son los que van a estar desarrollando los bloques en la segunda actividad. Como hoy puedo contratar a ellos, voy a contratar la otra semana a otros o los que quieran trabajar. Entonces, en este sentido, pues, aunque resulte tedioso, lo mejor sería elaborar contratos de trabajo de acuerdo al ciclo de producción, y si no, pues hay que desarrollar un contrato general en el que nosotros podemos tener un formato y usted solo le va cambiando las fechas. ¿Sí? Esto es como para que le sirva de respaldo a usted dentro de su empresa y que pueda entonces respaldarse el día de mañana de que si quiere contratar a tal trabajador y en la siguiente semana pues va a contratar a otros. Entonces, lo mejor sería desarrollar un contrato por cada ciclo, pero de no ser así y para facilidad suya, puede en el mismo contrato decir que la contratación será de manera cíclica de acuerdo a su temporalidad y que a simple requerimiento del patrón se le hará llamar para que desarrolle la actividad. Gracias, abogado. Comprendo. La verdad que me ayuda mucho con esa respuesta. No, Gracias, claro, gracias. estamos totalmente a la orden. Si pueden ver en la presentación como un pequeño comercial, ahí está mi número al que ustedes pueden contactarse conmigo para coordinar temas de asesoría legal y un correo electrónico también en el que pueden comunicarse conmigo. Esa es mi tarjeta de presentación personal. En el bufete también desarrollamos distintos tipos de actividades, pero sin aras de tomar tanto espacio comercial, porque el espacio lo brinda la Cámara de Comercio para poderles dar un espacio de formación integral a todos los afiliados a la Cámara. Pues yo les agradezco enormemente por su atención y si tienen alguna duda, consulta o comentario, pues pueden hacérmelo llegar a través de este número de teléfono o un correo. Estoy seguro también que la gente de la Cámara de Comercio, si ustedes se abocan a ellos y requieren alguna recomendación para asesoría legal, pues vamos a estar totalmente a su disposición. Por parte de nosotros, eso sería todo, sin perjuicio de que la Cámara de Comercio, Industrias del Sur, pues también les agradece para poder prestar esta serie de capacitaciones. Créanme que ellos también hacen una ardua labor para poder estarles facilitando estos espacios, pues, y de que podamos compartir todos temáticas que son totalmente importantes para lo que es el desarrollo empresarial y en una zona tan bella e importante de nuestro país como es la zona sur, ¿verdad? En lo personal, mis padres son oriundos de la zona sur del país y pues viajo bastante al sur para estar al servicio también de mi actividad profesional, que es el ejercer el derecho y facilitarles de manera sencilla estas pequeñas capacitaciones que espero les sean de bastante provecho
y que las podamos tener nosotros presentes para cada uno de los tipos de empresas que nosotros tenemos. Cualquier duda, como les repito, estamos totalmente a la orden. Por parte mía, pues me despido y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, abogado, por su tiempo. Apreciamos, ¿verdad?, que su siempre apoyo con nosotros en la Cámara de Comercio. Y le agradecemos a todos los participantes también por haber ingresado el día de hoy. Agradeciéndoles también por el cambio de fecha que es de la capacitación y tuvimos un buen número de participantes. Les recuerdo que ahí en el chat les envié lo que es el enlace de participación para que puedan registrar su nombre. Recordarles también que por favor ingresen su nombre completo, ya que ese es el dato que nosotros tomamos para poder elaborar lo que son los certificados de participación. En el transcurso de la semana se les estará haciendo el envío a sus correos de dicho certificado más la grabación del webinar del día de hoy. Y sin más que agregar, ¿verdad? Agregarles y agradecerles y esperar que verlos en próximas capacitaciones programadas por parte de la Cámara de Comercio. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena tarde.